geometría, ¿no es cierto? Tenemos el tema de aplicaciones de ángulos entre rectas. Entonces tenemos los siguientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ángulos consecutivos y suplementarios, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que son consecutivos? Porque están separados por una recta, ¿cierto? Aquí es beta, que le sigue luego alfa. Esos son consecutivos, ¿ya? Están juntos, mejor dicho. Beta y alfa están juntos, consecutivos. ¿Qué más? Suplementarios. ¿Qué quiere decir suplementarios? Ya habíamos hecho en temas anteriores. Suplementarios, ¿qué quiere decir? Que las sumas son de los dos ángulos es 180. ¿No es cierto? Ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos dos rectas, ¿no es cierto? Que se intersectan, ¿dónde? En un punto aquí, ¿no? Y este punto viene a ser llamado también vértice. Entonces dice opuesto por el vértice. Si aquí es teta, al otro lado también va a ser teta. Tenemos ahora lo que son rectas paralelas, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que son paralelas? ¿Por qué? Porque tienen, al trazar una línea perpendicular, tiene la misma distancia que al trazar en cualquier otro punto otra línea perpendicular. Entonces, si esto mide D, acá mide D, decimos que L1 y L2 son paralelos. Luego también que tenemos ángulos complementarios. Si el suplementario sumaban 180, el complementario ¿qué va a hacer? Sumar 90 grados. ¿Ya? O sea, si yo tengo alfa y me piden buscar beta, o por ejemplo acá yo tengo 40 y me piden buscar beta. ¿Qué va a ser igual beta? Beta más 40 va a ser igual a ¿qué? A 90. Entonces ese 40 de ahí va a pasar al otro lado restando, ¿no es cierto? Ahí voy a tener que beta va a ser igual a ¿qué? A 50. Listo. Pasamos a lo siguiente, a ver. ¿Qué dice aquí? Dice, recuerda que si L1, L2 y L3 son paralelos, este símbolo de paralelos, ¿ven? Estas dos líneas por las que están separadas son paralelos. ¿Ya? Esas dos barritas. Dice, calcular X, ¿no es cierto? En términos de A y B. Entonces, ¿qué vendría a ser? Nosotros trazamos una recta paralela también imaginaria, que es el L2. ¿Para qué hago esto? Para poder hacer la propiedad de la Z, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la propiedad de la Z? Que si esto es alfa, aquí va a ser alfa. Propiedad de la Z. Listo. Entonces, si aquí tengo A, aquí ¿cuánto va a ser? A, ¿no es cierto? Si aquí tengo B, aquí ¿cuánto va a ser? B. Entonces, X aquí es igual a A más B. Me está pidiendo hallar X en términos de A y B. Listo. ¿Qué cosa es? En términos de A y B, la suma de ellos dos, ¿no? Pasamos al siguiente. Te dice, ya, esa viene a ser la resolución, ¿no es cierto? Lo que les decía, esto de la Z, la propiedad de la Z. Continuamos. Tenemos, dice, en general, ¿no es cierto? Nuevamente, en general, que si tenemos aquí la suma de dos ángulos, o bueno, si tenemos dos rectas paralelas, ¿no es cierto? Y tenemos esta forma de ángulo, ¿qué va a ser? X igual a la suma, ¿no es cierto? De A más B. Listo.
Pasamos a lo que viene a ser los ejercicios, ¿ya? A ver, yo voy a resolver los tres primeros, ¿ya? Listo, ¿qué tengo aquí? Tengo propiedad de la z, ¿no es cierto? Aunque sea lo sombrean, ¿vean? De ahí, ¿qué puedo decir? Que 5 teta, ¿no es cierto? Más 10 es igual a ¿qué? A 4 teta más 60. Ese 4 teta que está sumando acá pasa al otro lado, restando. ¿Qué me quedaría? Teta. Este 10 que está sumando pasa al otro lado, restando. ¿Qué me quedaría? 50. Listo. Paso al siguiente, a ver. Ya, a ver ahí, copien chicos ahí. Listo, a ver, voy a pasar al siguiente, ¿ya? Lo mismo aquí. ¿Qué tengo? Aquí, si yo traslado este 40 más 4 teta más 5, opuestos por el vértice, ¿qué sería acá? 4 teta más 5, ¿no es cierto? Ahí es que opuesto por el vértice. Ahora, ¿qué tengo? Ahora tengo el z, propiedad de la z. Entonces, ¿qué digo? Que esto va a ser igual a 65, ¿no es cierto? Que 4 teta más 5 es igual a 65. Este 5 que está sumando a este lado pasa al otro lado restando, ¿cierto? ¿Qué me quedaría acá? 4 teta. Este 4 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. ¿Cuánto me quedaría teta? 15, ¿no es cierto? Listo. Eso sería, a ver.